Bueno, me ha tocado reflexionar con ustedes un tema que mientras estuve en la Procuraduría de la Administración me apasionaba mucho, que es la revocatoria administrativa dentro de la legislación panameña. Históricamente, en nuestro país ha prevalecido el principio, bueno, esto es lo que voy a ver con ustedes, concepto, causales y procedimientos, pero voy al grano porque solo tengo 20 minutos. Históricamente, en nuestro país ha prevalecido el principio de irrevocabilidad del acto administrativo, que en algunas legislaciones es el principio de inmutabilidad o el principio de intangibilidad del acto administrativo, según el cual la administración no puede revocar de oficio sus propios actos. Esto buscando un poco la certeza jurídica de que el acto una vez en firme es válido y tiene que surtir sus efectos, ¿verdad? Eso garantiza también la misma estabilidad del acto administrativo y que la administración actúa en debida forma. Eso en términos generales es de lo que se trata el principio. Sin embargo, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 38 de 31 de julio del 2000, que regula el procedimiento administrativo general en nuestro país, se establece una excepción a esta regla y se incorpora dentro de nuestro ordenamiento la potestad de la administración de revocar un acto administrativo. Y de eso es exactamente lo que vamos a hablar hoy. Esta potestad no es antojadiza, realmente para nosotros es una manifestación de la capacidad de autotutela que tiene la administración, de revisar sus actos y de revisarlos, corregirlos y en este caso vamos a ver de extinguir los efectos de un acto. Se sigue viendo cortado. Bueno, vamos a hablar un poco del concepto. La revocatoria administrativa es una forma de extinción del acto administrativo. En nuestra legislación debe ser un acto administrativo de carácter individual, en firme, que se dicta en el ejercicio de funciones administrativas y, por ser un acto individual, es un acto que declara derechos. La revocatoria también puede ser concebida como la pérdida, como diría nuestro profesor Santofimio, la pérdida de vigencia de un acto administrativo en razón a la declaratoria que hace un funcionario, el funcionario que la expide. La revocatoria también implica la cesación de los efectos del acto. Bien, analicemos el artículo que nos compete, que es el artículo 62 de la Ley 38 del 2000. Este artículo dice, y abro comillas, las entidades públicas solamente podrán revocar o anular de oficio una resolución en firme en la que se reconozcan o declaren derechos a favor de terceros en los siguientes supuestos. Y enumera, 1, 2, 3, 4, cuáles son los supuestos en los que la administración puede hacer esto. Este artículo trae unos elementos interesantes, que son los que quiero que desglosemos y analicemos para mirar un poco cómo en la práctica esto se aplica. Inicialmente, cuando esta figura arrancó con la ley del 38 del 2000, pues había un poco de incertidumbre en cuanto a su aplicación. Sin embargo, con el tiempo, creo que hubo grandes aportes, tanto de instituciones públicas, la Procuraduría de la Administración hizo su parte, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo también. ¿Cuáles son los elementos? Primero, la autoridad que la dicta. Como ustedes ven, habla de las entidades públicas, pero la entidad como persona jurídica no es la que dicta el acto. Hay una autoridad que en ejercicio de sus funciones administrativas dicta el acto administrativo que se pretende revocar. Perdón. También dice la norma que esa entidad pública puede de oficio, es decir, esto es un procedimiento que puede ser oficioso o también abre el paréntesis para que lo haga, y más abajo lo vamos a ver, para que lo pueda solicitar un tercero interesado. A lo mejor me estoy pasando cosas que no veo aquí. Bien, ¿contra qué actos procede? Esto es bien interesante. Primero, el acto administrativo tiene que ser un acto definitivo. Tal vez muchos de ustedes dirán, bueno,
no hace falta hacer la aclaración, pero por la experiencia sabemos que sí. El acto definitivo es aquel que decide, es aquel que resuelve. No estamos hablando de un acto preparatorio o aquel que se encamina a que la administración tome una decisión. Es un acto definitivo. El acto administrativo es individual. Aquí, para que proceda la revocatoria, tiene que existir un acto que afecte a un individuo en particular. Por eso la norma habla de declare o reconozca derechos subjetivos. Por ejemplo, se le adjudica un predio a Juan Pérez. Eso es un acto individual. Y contra esos actos es que procede la revocatoria administrativa. No así contra actos de carácter general, que podrían ser, por ejemplo, los reglamentos. No, los reglamentos no son susceptibles de revocatoria administrativa, por ser actos de carácter general y cuya modificación se da a través de un acto de la misma naturaleza, ¿no? Una derogatoria. Bien. 3. El acto tiene que ser favorable. Fíjese qué interesante porque no en todos los países se regula esta figura de la misma manera. ¿Qué quiere decir con acto administrativo favorable? Que es un acto que declara un derecho. No es un acto de gravamen, que sería lo contrario. El acto de gravamen o el acto desfavorable es aquel, por ejemplo, que impone una multa. Contra esos actos que imponen multas no cabe la revocatoria administrativa. Es contra un acto favorable, donde la administración concede, declara un derecho en favor de un tercero. Eso es bien importante también que se tenga en cuenta. Y el acto debe ser un acto en firme. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que debe ser un acto que tuvo que haber sido notificado en debida forma, ¿verdad? 1. Y 2, que es un acto contra el cual ya no caben recursos en la vía administrativa. No es que mientras que está conociendo la administración de una reconsideración, en el camino se da cuenta que hay una causal de las 4 que señala el artículo 62 que se cumple y voy a revocar el acto para ahorrarme el proceso ese de la reconsideración, si ya total sé que lo tengo. No. Nosotros somos respetuosos todos los que estamos aquí del Estado de Derecho y el procedimiento tiene que cumplirse ajustado a la norma. Máximo porque el servidor público solamente puede hacer lo que la norma le permite. Entonces, una vez agotado el recurso de reconsideración, y si la parte quiere interponer un recurso de apelación, tiene que surtirse todo, agotarse la vía gubernativa para que ese acto quede en firme, para que entonces la administración, si ha detectado en el camino que se cumplen algunas de las causales, pueda revocar de oficio, o bien que un tercero pueda solicitárselo. Y esto es también fundamental. Bien, como les decía, el tratamiento que tiene esta figura depende de cada país. Por ejemplo, en Colombia se le llama la revocatoria directa. En Colombia la revocatoria directa se puede utilizar incluso como un recurso extraordinario. Es decir, que una vez usted agotó la reconsideración, la apelación, usted todavía puede, como si fuera casación en el plano jurisdiccional, usted podría interponer una revocatoria. En Panamá la revocatoria administrativa no es un recurso extraordinario. Es un procedimiento administrativo per se, autónomo. Y ahora vamos a ver por qué. Por ejemplo, en Venezuela. Algo importante en Colombia. Cuando la revocatoria se da de oficio, tiene que existir el beneplácito del afectado con la revocatoria. Muy interesante. En Venezuela, por ejemplo, la potestad de revocar está restringida. No se puede revocar un acto que haya creado o declarado un derecho. Y más allá, la norma se va más allá. La norma dice que si por algún motivo de interés público la administración tiene que revocar el acto, entonces tiene que indemnizar al afectado. Y en Costa Rica, por ejemplo, la revocatoria procede contra actos que declaren derechos perfectos. ¿Qué es eso? Bueno, que son actos que, si no fuera por algún motivo de interés público, razón de interés de orden público,
no tienen ningún vicio de nulidad. No son actos que otorgan derechos, lo que se conoce en la doctrina como derechos precarios, porque en algún momento no pasa el filtro de la legalidad. No. En Costa Rica se revocan aquellos actos que, si bien no tienen ningún vicio de nulidad, por algún motivo de interés público se tengan que revocar, pero, y aquí viene la parte que me gusta, porque coincido con esta norma, tiene que tener para revocarlo el consentimiento del afectado y tiene que también indemnizarse. Recuerden que nosotros aquí no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de que la administración, es decir, el Estado, reconoció a un particular un derecho. Y esa misma administración que le reconoció ese derecho, mañana le va a quitar ese derecho. Entonces, es una figura que tiene que usarse de manera restringida. No puede ser usada ampliamente ni dado a interpretaciones muy amplias, porque podemos caer incluso en abuso de autoridad o extralimitación de funciones. Vamos a ver las causales una a una. Y lo interesante de ver las causales, qué lástima que no se ve allá arriba, es que aquí lo que quisiera dejar, digamos, en la mente de todos nosotros y ustedes, es seguir analizando este tema, porque son 4 causales, pero ¿cómo se configuran esas causales? ¿Cómo en determinado momento la administración puede decir, en base a esta causal voy a revocar? Sobre todo porque hubo una modificación en la ley, que más adelante voy a explicarles, que a mi modo de ver afectó, digamos, todo este procedimiento de revocatoria, porque quitó un filtro que venía siendo como un control de la legalidad que ejercía la Procuraduría. La primera causal es si el acto administrativo fue emitido sin competencia. La competencia es el conjunto de facultades que tiene un órgano para ejercer de manera legítima una facultad, una función, ya sea por razón de materia, territorio, grado o tiempo, ¿verdad? Bien. Pero a veces sucede que la autoridad no tiene competencia para emitir esa resolución, sin embargo la emite. Algunos de ustedes me dirán, bueno, licenciada, es que eso es un vicio de nulidad absoluta, lo cual es correcto. Eso es un vicio de nulidad absoluta. Sin embargo, la Ley 38, a partir del artículo 62, permite, o sea, abre el marco en este vicio tan grave, porque es un vicio bien grave, y permite que la autoridad lo revoque en instancia administrativa. Por ejemplo, les voy a poner un caso. Vimos muchos casos cuando estos procesos pasaban por la Procuraduría y la Administración. Una autoridad adjudica un predio, pero cuando la persona iba a inscribir el predio, resulta que el predio ya era de propiedad privada. Esa autoridad no tiene facultad para estar adjudicando predio ajeno, ¿cierto? Ese es un tipo de caso de que se emitió una resolución sin competencia para ello. Entonces, en esos casos era viable. Bueno, y ahí había otra serie de problemas, ¿no? El comprador de buena fe y que fue prácticamente asaltado en la buena fe por la administración, etcétera, etcétera. Pero es una causal grave, y pues en ese sentido yo considero que si la causal se cumple y realmente la autoridad no tenía la competencia, vamos a decir, en un caso también tuvimos un administrador regional que tenía hasta cierto límite para emitir una resolución y se excedió del límite, es incompetente porque la autoridad general era la que tenía que dictar el acto. Entonces, cosas como esas yo creo que es un poco eficiente, hasta incluso para la misma gestión, que la administración pueda revocar. Segunda causal. Cuando el beneficiario del acto haya incurrido en declaraciones o haya aportado pruebas falsas. Bueno, todos sabemos que la falsedad, ya sea material o ideológica, constituye un delito hoy día dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Esta causal, de acuerdo con los análisis que se hicieron y los pronunciamientos que se han hecho sobre cómo se aplica esta causal,
La administración no tiene competencia para calificar y mucho menos declarar la comisión de un delito. En estos casos, la prueba idónea para que se configure esta causal sería la sentencia del ramo penal en donde se declare la falsedad. Esa sería la prueba idónea para poder sustentar una revocatoria en esta segunda causal. Vamos a la causal número 3. Si el afectado consiente en la revocatoria. Fíjense, como les dije, en Costa Rica se requiere para esos casos que el afectado consienta. Para mí, en lo personal, mi opinión propia es que esto es una renuncia expresa del derecho del particular. Y ojo, hay que tener cuidado con eso. Para mí no representa una causal en sí misma, más bien debería ser un requisito para que la administración pueda en determinados casos revocar un acto. Sin embargo, en nuestra legislación está como una causal. Quiere decir que si mañana la administración se da cuenta que cometió un error y consigue un consentimiento expreso, porque la manera de probarlo tiene que ser por escrito, con eso puede sustentar su revocatoria. Y eso se puede prestar para muchas cosas. Así que con esa causal, yo incluso soy de la opinión que, como en el caso de Costa Rica, en algunos casos, cuando el derecho es perfecto, el que se le da al particular, no nada más necesito el consentimiento de él, sino que también debería indemnizarlo. Y la última causal es cuando así lo disponga una norma especial. Esta causal muchas veces se utiliza de la siguiente manera, y ahí yo les traía un fallo que no se ve, pero les voy a comentar qué es lo que ha dicho la Corte. Muchas veces las personas invocan esta causal porque no se cumplió con alguno de los trámites esenciales del procedimiento para que se emitiera el acto. Eso no es lo que dice allí. Lo que dice allí es que en otra norma, ya sea formal, ya sea material, porque la ley tampoco especifica, se establezca que en determinados casos la autoridad podrá revocar el acto administrativo que se emita. Hay por ahí una norma fiscal que prácticamente transcribe esto y esa se podría invocar como esta cuarta causal. Pero si, por ejemplo, la norma del procedimiento que se está tramitando ante la autoridad dice, por decir algo, un caso hipotético, esa adjudicación es prohibida otorgársela a los extranjeros, por decir algo, y se le otorga a un extranjero. Usted no puede invocar el que la autoridad haya cometido una ilegalidad en la adjudicación o en la decisión invocando esta causal. No va a pasar. No va a pasar, y de hecho si después la impugna, la Corte se la va a rechazar. Entonces esta es una causal un poco usada y bien extraña. Vamos rapidito, que ya se me está acabando el tiempo, al procedimiento, que es lo que nos ocupa también a los que están aquí, que son servidores públicos. Primero tenemos que resaltar y remarcar lo que ya dijo el licenciado Gasnel, que en el plano administrativo también aplica el principio del debido proceso. Entonces, esta revocatoria administrativa no se puede hacer así antojadizamente como a mí me parezca. No, hay que cumplir el procedimiento que está en la Ley 38. En primer lugar, bueno, ya dijimos que la iniciación puede ser de oficio o a solicitud de tercero. Aquí viene una parte bien interesante. Yo lo puse como el control de la legalidad. Inicialmente, cuando la autoridad de oficio a solicitud de tercero iba a revocar un acto administrativo, reunía todos los elementos, hacía su fase investigativa, realizaba todas sus pruebas y todo ese expediente lo mandaba a la Procuraduría de la Administración. O bien, la norma también decía que si el acto era expedido por una autoridad municipal, iba al personero. Si el acto había sido expedido por una autoridad de carácter provincial, iba al fiscal. Y si era una autoridad de carácter nacional, entonces iba a la Procuraduría de la Administración. Claro, por supuesto que esa norma trajo muchas confusiones, muchas quejas, sobre todo de los usuarios, en cuanto a que por qué tenían que ir a otra institución para que revisaran eso y que eso se iba a demorar. Uno, y por el otro lado, por el lado de los agentes del Ministerio Público, sobre todo los fiscales y personeros, que eso no es materia de su competencia. Ellos trabajan ramo penal
y las competencias que aquí vemos en revocatoria son meramente temas administrativos. Entonces, por razón como de su competencia, ellos consideraban que eso no debería estar ahí en el Ministerio Público. Bueno, yo coincido con ese planteamiento, sin embargo, por la experiencia que tuvimos con estos casos y lo delicado que es revocarle un derecho a un particular, yo considero que el haber eliminado ese control, ese filtro, nos afectó, porque eso garantizaba que un ente independiente de esa autoridad revisara jurídicamente, es decir, el análisis que se hacía era técnico, jurídico, sustentara si era viable o no revocar ese derecho. Y se hubiese podido perfectamente mantener en la Procuraduría la administración, porque la Procuraduría hoy día tiene sedes regionales. Aquí veo algunas de sus directoras. Y con las sedes regionales se pudo haber resuelto el tema de que eso no viniera, ni quedara en una autoridad que no tenía competencia dentro del asunto, ni se tuviera que venir para Panamá para dilatar el proceso. Lo cual yo consideré que realmente fue una pérdida que a través de la ley 67 del 2009 se revocara la ley 62. La ley 62 del 2009 se eliminó este párrafo. Es decir, que hoy día la autoridad pública puede, una vez considera que se cumple alguna de las causales, revocar el acto administrativo sin ninguna revisión de algún ente independiente. Doctora. Bien. ¿Ha finalizado su...? Listo, bueno, ya. Déjeme ver qué se me queda. Rapidito, en 2 minutos cierro. Tengo que resaltar que por ser esto un procedimiento se tiene que levantar un expediente, ¿verdad? Un expediente administrativo. Debe existir una fase investigativa donde la autoridad tiene que practicar sus pruebas. La decisión que decide este acto tiene que ser una resolución motivada. Y aquí viene una parte interesante. Por eso yo les digo que esto es un procedimiento administrativo autónomo. La decisión de la revocatoria, o sea, el acto que decide la revocatoria, puede ser susceptible de ser recurrido, ya sea en reconsideración, apelación e incluso con los recursos extraordinarios que da la ley 38, el recurso de hecho y el recurso de revisión, imagínense. Y después que usted agota todos esos recursos, todavía el afectado puede ir a la sala tercera e impugnar el acto que resuelve la revocatoria administrativa. Con eso, pues, yo quiero cerrar diciendo que esta es una figura que se debe utilizar de manera restringida, que debemos velar porque se cumpla el principio de legalidad en la aplicación de esta revocatoria, porque estamos afectando, estamos vulnerando de alguna manera los derechos de los particulares. Muchas gracias por su atención.